¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Muy bien, damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder compartir su palabra y que Dios nos ayude a comprender lo que de antemano Él ya tenía preparado para nosotros. Amén. Muy bien, el título del tema, usted lo puede ver en pantalla: Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Bájale poquito, por favor, porque se está viciando. Cristo es, ¿puede repetir conmigo? Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Esta enseñanza está basada en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto. Y antes de que vayamos a la escritura, permítame mencionarle el contexto de lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Para empezar, la ciudad de Corinto era una ciudad que se había convertido en una ciudad floreciente, próspera y estratégicamente bien ubicada. Todo el tráfico entre el norte y el sur, aún los que venían o iban de Atenas, tenían que pasar por Corinto, beneficiándose así del tráfico en todas direcciones, por lo cual esta ciudad se convirtió en un centro comercial muy importante, donde también fue la sede principal de muchos entretenimientos, donde se organizaban los Juegos Olímpicos y los Juegos Ísmicos. La población estaba compuesta por griegos, funcionarios y negociantes romanos. Había personas orientales, pero también había muchos judíos. Contaba con un famoso templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, el cual albergaba muchas prostitutas que venían y se ofrecían a los viajeros y a los hombres del lugar. Por consecuencia, también se convirtió en una ciudad muy pagana. Había mucha corrupción moral y libertinaje en su máxima expresión: fornicación, adulterio, idolatría, homosexualidad, robos, codicias, borracheras y muchas otras cosas más. Algunos de los creyentes habían sido culpables de practicar esos pecados antes de su conversión. Sin embargo, otros en la iglesia seguían viviendo en inmoralidades e involucrados en pecados peores de los antes mencionados. Pues en medio de todo este panorama, el apóstol Pablo comenzó a predicar en la sinagoga de aquella ciudad. Y a medida que Pablo intensificó la predicación del evangelio, también aumentó la resistencia al mensaje. Aún así, muchos corintios y también judíos comenzaron a creer en Cristo. Después de esto, llegó Apolos, que también era un convertido judío muy elocuente, y aunque era poderoso en las escrituras, tenía por ahí algunas deficiencias doctrinales. Sin embargo, algunos de los creyentes desarrollaron una lealtad especial hacia él. Otra parte de los creyentes eran leales a Cefas, y había un grupo más que decía ser de Cristo. Y así comenzó una disputa entre los creyentes de aquella iglesia. Debido a eso, el apóstol Pablo se enfrenta con el primer problema que se levantó en esta iglesia. Pablo había recibido informes de ciertas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto acerca de celos, divisiones, inmoralidad sexual, murmuraciones, contiendas y algunas otras cuestiones delicadas dentro de la iglesia. Pero el problema más serio era que ellos no querían dejar la manera de vivir en la sociedad que los rodeaba. Ellos no lograban entender el principio: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los miembros de la iglesia en Corinto se negaban a dejar las prácticas libertinas. Querían disfrutar, por un lado, de las bendiciones
de la nueva vida, pero se aferraban a los placeres carnales. Y se levantaron grupos opositores, los de la izquierda contra los de la derecha, bandos, partidos. Algunos ya tenían sus predicadores favoritos, como existe hoy en día, ¿verdad? Unos decían que era Pablo, eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Cefas. Y Pablo los exhorta y les dice: hey, tranquilos, eso que están haciendo está mal. Y les lanza un par de preguntas retóricas y les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Usted qué responde? ¿Está dividido Cristo? No. ¿O acaso fue crucificado Apolos por vosotros? ¿O acaso fue Cefas el que fue crucificado? No, ¿verdad? Ellos ya habían sido enseñados con las doctrinas fundamentales, pero a pesar de eso, estaban entendiendo de una forma diferente los aspectos doctrinales. Los cristianos en Corinto luchaban con su medio ambiente, todo a su alrededor, cercados de corrupción y de todo pecado concebible. Sentían la presión a adaptarse a todo esto. Sabían que eran libres en Cristo, pero no interpretaron bien lo que realmente era esa libertad. Su fe fue probada y estaban fallando en el examen. Así que Pablo los confronta con su pecado, con su necesidad de corrección, y los redirige a ver a Cristo solamente y a consagrarse para Él. Y hago un paréntesis aquí. Este asunto no solo pasó allá en Corinto, sino que se sigue dando en nuestro tiempo actual, poniendo por encima opiniones personales, tradiciones o métodos humanos antes que a Jesucristo mismo. Recordemos, mis hermanos, que hay doctrinas que son indiscutibles, inamovibles e innegociables. Por eso es necesario conocer cuál es la verdadera doctrina. Por ejemplo, el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina esencial para el cristianismo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Pero qué cree? Cristo ha resucitado de entre los muertos. La tumba quedó vacía, la tumba no lo pudo retener. Y así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre, por nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Y en Cristo un día usted y yo seremos vivificados, no en nadie más. Cristo debe de ser el centro de todo, porque en Él está la sabiduría y el poder de Dios. Es importante saber, mis amados hermanos, quiénes somos en Cristo. Es importante saber en qué creemos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Si no tenemos esto bien en claro, corremos el riesgo de caer en el error, en la incertidumbre, en la confusión, así como lo estaba la iglesia en Corinto. Por esa razón, como ya lo dijo mi hermano, se abrió el discipulado los domingos antes del servicio, y la invitación es para todos. Ahí estamos viendo las doctrinas fundamentales del cristianismo, sumamente importantes para nosotros, para que de esa manera todos fluyamos en la misma dirección, en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo espíritu. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que por cierto es una condición muy baja para él, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, ¿qué nos hace pensar que no debemos humillarnos nosotros también? Si él es nuestro ejemplo a seguir. Recordemos que cualquier problema o diferencia que se nos presente lo podremos arreglar con humildad, no con orgullo, con humildad. Entonces Pablo llama a cada uno de los cristianos en Corinto, pero también de todos los tiempos, a estar de acuerdo sobre la verdad revelada en las Escrituras y llevada a ellos por la enseñanza de los apóstoles. El testimonio de Cristo ya había sido confirmado en ellos, y ellos no solamente conocían la verdad, sino que también tenían la capacidad para entender la verdad que ellos mismos proclamaban. El asunto de ellos, como en la actualidad, era la carnalidad que los llevaba a dividir la congregación y a luchar entre sí. La causa de todos los conflictos, pleitos y peleas entre los creyentes son los deseos egoístas de nuestra carnalidad, el orgullo. De esta manera estaba el panorama en aquella iglesia. Realmente era una situación pues difícil. Así que, y también ha sido como una repetición en todos los tiempos hasta nuestros días. A lo cual Pablo nos expone que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios, al cual debemos seguir, al cual debemos imitar, al cual debemos obedecer. Pablo no deseaba que se hiciera vana la cruz de Cristo. Más bien él quería que la mente y el corazón de los creyentes de aquellos tiempos que venían a los pies del evangelio de Cristo miraran solo a Cristo. Un Cristo con el poder de Dios, un Cristo con la sabiduría de Dios. Pablo anhelaba que ellos se enfocaran en Cristo, haciendo un llamado a la unidad, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, todas las cosas en común, como en la primera iglesia de Hechos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por el de los demás. Ser uno con Cristo, pero también ser uno los unos con los otros. Jesús oró al Padre en Juan 17 y dijo: ruego que todos sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que los corintios se habían quedado cortos en muchos sentidos de las normas de Cristo. Un panorama, vuelvo a repetir, que aún en la actualidad se sigue dando. Por eso el mensaje. Muchas veces no alcanzamos a entender los estándares de Cristo, los cuales para la mente humana son muy elevados. Por esa razón necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios? ¿Sí? Y la intención de Pablo para los creyentes era que todos pusieran fija su mirada en Jesús. Así que vamos a ver lo que Pablo les escribe a los corintios. Acompáñenme con su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 14. Cuando ya lo tenga me da un amén. Dice así: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Notemos aquí que Pablo no busca un reconocimiento. ¿Sí lo nota usted? Como muchos lo hacen hoy en día.
Aquí Pablo agradece a Dios el hecho de no haber bautizado a muchos de los miembros en esta iglesia para no atribuirse mérito alguno, más aún de lo que algunos ya le estaban dando. Ya que algunos le atribuían todo a Pablo o todo a Apolos. Por esta razón Pablo dice, busca que no se le acredite nada a él. Esto no quiere decir, por otro lado, que no se debe de cumplir con la enseñanza del bautismo, ya que esto fue enseñado por Jesús mismo, sino que junto con la proclamación del evangelio está también el bautismo. Sin embargo, Pablo dejaba esta encomienda a sus colaboradores. El don de Pablo era predicar, y eso fue lo que él hizo. Y fíjese lo que dice en el versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. Y note usted esto: no con palabras de sabiduría. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, no con palabras tan rebuznadas, queriendo hacer notar la sabiduría que alguien pueda tener, como pasa en muchos lugares hoy en día, que muchos predicadores son elocuentes y tienen facilidad de palabra, pero muchos de ellos tienen poco contenido. Cualquier doctrina secular que resuene con palabras infladas queda desmentida por la palabra de Dios, la cual ha mostrado que la sabiduría de este mundo es necia. Sin embargo, Pablo enfatiza en un contenido sólido, y para eso pone de por medio la cruz de Cristo, porque la proclamación de la doctrina de Jesucristo no procede de la sabiduría de los hombres, sino que viene directamente de Dios. Pablo no dice, miren, yo hago esto, yo hago aquello. Ya vieron que yo hice tal cosa allá con... No, sino que más bien él dice, Cristo me envió, soy un mensajero de Él, he sido llamado a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y cuando predico el evangelio, no lo hago con sabiduría humana. Esto quiere decir que Pablo no usaba sus tantos logros que él tenía. Recordemos que Pablo había sido o había aprendido del maestro Gamaliel, quien era un fariseo y doctor de la ley, muy respetado por su conocimiento y con gran autoridad entre sus contemporáneos. Pero Pablo no usaba tantas palabras técnicas para dar a conocer el evangelio de Cristo. No se hacía ver como si fuera el gran orador, porque no quería que la mirada de los oyentes se desviara hacia su persona, ni deseaba que por eso se hiciera vana la cruz de Cristo. Más bien, él quería que el corazón de los creyentes que creían en el evangelio miraran solo a Cristo y la hermosura de Cristo en la cruz del Calvario, pero también un Cristo resucitado, un Cristo con poder, un Cristo que glorifica al Padre a través de sí mismo. Él es admirable, dice Pablo, no yo. No me miren a mí, mírenlo a Él. No me enaltezco a mí mismo, sino que enaltezco a Cristo Jesús, mi Salvador. El salmista dijo en el Salmo 115: no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Y esa es la convicción que Jesús pone sobre cada cristiano. Ese debe de ser nuestro empuje, ese debe de ser la motivación para vivir la vida cristiana: dar gloria al nombre de Jesucristo. Los que enseñan lo que es contrario a las Escrituras no están sirviendo a Cristo, sino a sí mismo y a sus propios intereses, que sí los hay. Y a muchos engañan, a los que no viven en comunión con Cristo y que no están bien formados en su palabra. Ellos no tienen la posibilidad de reconocer la sana doctrina en un mundo lleno de tanta y tanta. Usted nomás métase ahí en la internet y le sale tanto y tanto que
Puede parecer que es, pero no es. Y hago un paréntesis aquí. Cuidado con lo que estás escuchando. No todo lo que se oye es verdadero. Y cuidado también a quién estás escuchando. Yo lo dije, claro, hay mucha sana doctrina, pero yo le dije a un hermano, mira, en Casa de Oración estamos comprometidos con la verdad. Y hay muchos predicadores que están siendo discipulados, que están siendo enseñados con la sana doctrina y están predicando. No necesitas por qué estar oyendo al famoso predicador o a la famosa pastora. ¿Sí? Y son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Seguimos versículo 18 de Primera de Corintios. Sigue diciendo Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Los que se pierden están en un estado, en ese estado porque no tienen a Cristo, no quieren nada con Cristo. Por lo tanto, no tienen a Dios y no tienen la vida eterna. Como lo dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ¿cómo dice? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos son herederos de la ira de Dios por sus pecados. Efesios 2:3, entre los cuales todos nosotros, ¿qué dice? Vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Para estos la condenación es segura y también el mensaje de la cruz es locura. Para estos es un mensaje absurdo e insensato, fuera de toda lógica humana, que no puede encajar en una mente no regenerada. Proclamar salvación por alguien que había sido crucificado no entraba en la clasificación de posible ni de real, y mucho menos base de alguna esperanza. Esto conforme al pensamiento del hombre natural. Los judíos esperaban un Mesías que vendría a reinar y no a morir. Para cualquier grupo de la población, el mensaje de la cruz era locura y no podía ser admitido por el razonamiento y la ciencia humana. La cruz es necedad para los que se pierden, pero en contraste, para los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios. Estos han sido salvos por gracia mediante la fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Desde ese momento, el creyente, usted y yo, debemos ocuparnos de nuestra salvación en la vida de santificación, con respeto reverente, recibiendo de Dios mismo tanto el querer como el hacer, siendo conducidos en victoria en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Para nosotros la cruz es poder de Dios, poder para librarnos de la culpa del pecado, exonerados de la responsabilidad penal a causa de la sustitución en Cristo. Pablo dijo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para los que están en Pablo? ¿En Pedro? ¿En Apolos? No, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo es el poder de Dios para salvar al pecador,
haciendo una obra completa, perfecta e irrepetible para ello. Con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. ¿Puedes darle un aplauso a Jesús? Los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y fíjese, lo que para algunos es locura, para otros es poder de Dios. El poder de Dios para salvación se expresa en la proclamación del Evangelio. Romanos 1:16, Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios porque proviene de Él mismo. Y la palabra poder traducida viene de la palabra dínamo, la cual produce continuamente, puntual y constante poder de Dios. El poder de la cruz, el Evangelio de la cruz, no es otra cosa que la proclamación de Cristo crucificado como expresión suprema del poder y de la sabiduría de Dios. Las verdades a predicar deben ser tomadas de la revelación de Dios. Nadie puede predicar un evangelio que no está revelado en las Escrituras. Y la enseñanza debe de ser conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo estableció en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La doctrina de la cruz es el evangelio poderoso para todo aquel que cree. Es un mensaje que proclama la obra de Cristo como único medio de salvación. El evangelio es poder de Dios. Por esta razón, mis hermanos, es importante que siempre que tengamos la oportunidad de hablar de Él, lo hagamos. A tiempo y fuera de tiempo, la predicación del Evangelio, que a donde quiera que vayamos siempre recordemos la predicación del Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todos los que en Él creen. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Entonces esto también es para ti, para mí. Id por todo el mundo, ¿y qué? Y ve a contar chistes a las personas. Ve a contarles tus experiencias personales. No, predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, este será salvo. Y el que no creyere, será condenado. El poder del mensaje del evangelio se hace ineficaz cuando se sustituye la palabra de Dios por la palabra de los hombres, convirtiéndose en otro evangelio, un evangelio light, como dicen por ahí, que no confronta el pecado, un evangelio acomodado a beneficio de algún falso predicador, los cuales buscan más el favor de los hombres que el de Dios, buscando que la gente los admire, acomodando el mensaje solo a lo que la gente tiene comezón de oír. Eres un campeón, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Trae 1,000 y se te van a duplicar 10,000. Ese es un falso evangelio, anunciando un evangelio de prosperidad, haciendo de esta manera vana la cruz de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5, Pablo les dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. En la actualidad hay mucho falso evangelio
que ofrece una falsa esperanza a los pecadores. Muchos hoy en día te dicen que puedes obtener la vida eterna y a la vez seguir viviendo como a ti te dé la gana. Y te animan a declarar a Jesucristo como tu Salvador, pero sin un compromiso de obedecerle. Las estadísticas están ahí y revelan que 1.600 millones de personas en todo el mundo se dicen o se consideran ser cristianas, a los cuales se les ha dado la promesa de la vida eterna sin importar cómo vivas, enseñándoles que la vida espiritual no tiene nada que ver con tu comportamiento. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Sin embargo, el Evangelio de Jesús siempre fue un llamado a seguirle en obediencia sumisa. No era solo una invitación a hacer una decisión o a hacer una oración. Él advirtió a los pecadores que debían arrepentirse de sus pecados y abrazar la justicia de Dios. Enseñó que el costo de seguirle es alto, no es cualquier cosa. Y que el camino es estrecho y pocos son los que lo hallan. También dijo que a muchos de los que le llaman Señor se les cerrará la puerta de entrada al reino de los cielos. Pero muchos predicadores pasan estas advertencias por alto, por beneficio propio, para que la gente no se sienta mal y finalmente no se vayan de su iglesia. Y muchos creen que son salvos, pero son estériles para llevar fruto, porque no han querido rendirse al señorío de Cristo. Jesús hizo esta seria advertencia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán: ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no echamos fuera demonios en tu nombre? Yo les diré, ¿qué dijo Jesús? Apartados de mí, nunca os conocí. Así que cuando Pablo predicaba el evangelio de Cristo, los hombres de aquella época decían en su propia sabiduría que la palabra de la cruz era locura. Lo mismo que está pasando hoy en día. Por esta razón, las iglesias que predican el evangelio y la sana doctrina están vacías. Están vacías porque la gente no quiere escuchar el evangelio de Cristo, porque para ellos es locura. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para su lógica muy humana y baja no cabe el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted entiende el evangelio? Entonces no podemos ni debemos vivir como bien nos parece. Hay normas y hay principios que debemos obedecer. Sigue diciendo el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace aquí un par de preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, fíjese bien, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí Pablo está haciendo un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios.
Para los hombres, dice Pablo, la sabiduría de Dios es locura, porque el hombre tiene su propia sabiduría y su propia manera de pensar, ¿sí o no? En este tiempo de Pablo, si tú te encontrabas con un judío que no creía en Cristo, él te diría: no puedo creer porque necesito una señal. O como se diría hoy en día, ver para creer. Lo mismo pasaba si te encontrabas con un griego. Él te diría: no puedo creer porque necesito un sistema filosófico lleno de sabiduría. Ellos eran muy aficionados a la filosofía y habían edificado su cultura en ella. Cada uno de ellos tenía su propio punto de vista acerca del origen del hombre, su significado, su destino y su relación con otros dioses. Los griegos estaban muy enamorados de la sabiduría humana, pero Pablo declara que estas posturas eran irracionales y necias. Ahora pensemos en esto. Si el judío pedía señal, hasta este punto esa señal ya se le había sido dada. Cristo había demostrado tener el poder de Dios. Los milagros que Cristo realizó en la tierra fueron señales más que suficientes del poder de Dios en su vida. Y si el pueblo judío se hubiera dispuesto a creer, hubiera encontrado muchas pruebas en los actos de Cristo y los apóstoles. Por otro lado, si el griego dice: no puedo creer porque necesito un sistema de sabiduría, entonces se le responde: Cristo es la sabiduría de Dios. Si meditaras profundamente en el Evangelio, encontrarías una sabiduría que incluso las mentes más brillantes podrían perderse. Porque no es un evangelio superficial, más bien es el mensaje que sobrepasa la comprensión humana. Los hombres, a pesar de toda su supuesta sabiduría, nunca han sido capaces de conocer a Dios, mucho menos llegar a tener una relación personal con Él. El aumento de conocimiento y filosofías tiende a incrementar los problemas del hombre más que resolverlos. El odio aumenta, la incomprensión aumenta, los conflictos aumentan, las guerras aumentan, la delincuencia aumenta, las crisis mentales aumentan, los problemas familiares aumentan. Cuando más se mira el hombre a sí mismo y más depende de sí mismo, peores se vuelven las situaciones. A medida que aumenta la dependencia de su sabiduría, también crecen los problemas. Así que el hombre nunca podrá conocer a Dios mediante su sabiduría, porque para él la palabra de Dios es locura. Pero fíjese lo que hace Dios en su infinita sabiduría. Dios usa la locura de la predicación para salvar a los que creen en ella. Para aquellos que quieran cambiar su sabiduría por la de Él, Dios ofrece transformación, regeneración, nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del poder de la cruz de Cristo Jesús. Esto que algunos lo tienen por locura es la única esperanza para el hombre. Más adelante en el capítulo 3, versículo 18, Pablo le dice a los corintios, se los leo: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de Dios, de este mundo, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Regresemos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Dice Pablo:
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice ahí? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El contenido del mensaje de Dios es el evangelio de la cruz y es poder de Dios. El contenido del mensaje en realidad es Jesucristo mismo, quien es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es la máxima expresión de la sabiduría y del poder de Dios, y su evangelio es la ciencia más elevada de todas. Debemos tener bien en claro quién es Cristo. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Desde la eternidad Él es el poder. Dice Salmos 33:6. Si le va a dar un fuerte aplauso, déselo a Él. Déselo fuerte. Sí, porque si le vamos a dar un fuerte aplauso, désemelo con todas las ganas. No más así. No. Hay que dárselo porque de Él es el poder y la sabiduría de Dios. Y por Él nosotros estamos aquí, mis hermanos. ¿Sí? Desde la eternidad Él es el poder de Dios. Dice Salmos 33:6. Por medio de su palabra fueron creados los cielos y todos sus ejércitos. Juan 1:1-3, en el principio dice que era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los fundamentos de la tierra fueron colocados en su sitio por la mano omnipotente de Cristo. Los astros que flotan en el firmamento, los planetas imponentes y las gigantescas estrellas fueron puestas por aquel que es el primero y el último. Cristo es el poder de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Cristo fueron hechas todas las cosas. Usted y yo somos seres creados por Dios. No hay razón para ser orgullosos. Recordemos que si estamos aquí es porque así Dios lo ha querido. Y si tienes dones especiales es porque Dios te los ha dado. Con Dios somos valiosos, pero sin Dios no somos nada. Y si intentamos vivir sin Él, abandonaremos el propósito por el cual hemos sido creados. Que por cierto, fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Cuando Jesús estuvo en la tierra, aunque nació en un humilde pesebre, aún así dio pruebas de que era el Hijo de Dios. Y cuando inició su ministerio, dejó abundantes evidencias de su poder y de su divinidad. Los vientos se enmudecían con un solo dedo levantado. Las olas se calmaron cuando oyeron su voz. La tormenta se postró delante de Él. Los elementos de la naturaleza, el viento, la tempestad y el mar fueron testigos de su poder absoluto. También el cojo que saltaba y el sordo que oía y el mudo que cantaba, los muertos que resucitaban, todos eran prueba de que Él era el poder de Dios. En una ocasión dice Juan 11:43 que Jesús clamó a gran voz y dijo: Lázaro, sal fuera. Y cuando aquel cuerpo en descomposición salió lleno de vida, se evidenció su divino poder y su autoridad sobre la muerte. Finalmente entregó su vida
y fue sepultado en la tumba, pero no permaneció mucho tiempo en ella. Volvió a demostrar su poder en el momento que salió de esa tumba. No pudo ser retenido por la muerte. Jesús venció a la muerte. Y como estas, hay muchas pruebas más de que Cristo es el poder de Dios. Las Escrituras nos confirman con claridad que Él sigue siendo el poder de Dios y que ahora, en este mismo momento, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, dándonos garantía de su redención. Amén. Él es nuestro abogado. Él es el soberano Señor de la iglesia, el dueño de todo. Y llegará el día en que veremos su gloria manifestada, el día que vendrá sobre las nubes con gloria y con gran poder. Y se escuchará decir la sentencia final: apartados de mí, malditos, Mateo 25:41, y benditos de mi Padre, Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre. Esta será la proclamación definitiva de que Él es el poder de Dios con autoridad sobre toda carne, para salvar o condenar según su voluntad. Pero no solo Él es el poder de Dios, sino que también Él es la sabiduría de Dios. Desde antes de la creación del mundo, sus obras ya daban testimonio de su sabiduría. Él ideó el plan de salvación, diseñó el sistema de la expiación y la sustitución, y estableció los fundamentos del gran propósito redentor. De esta manera se manifestó su sabiduría. Si observamos la creación y sus innumerables maravillas, verás en cada una la sabiduría de Dios por medio de Cristo, pues Él fue su creador. Cuando se hizo hombre, también demostró su sabiduría. Aún en su infancia, dejó perplejos a los doctores de la ley con sus argumentos, mostrando que era más que un simple mortal. Cuando los fariseos, los saduceos y los herodianos intentaron atraparlo con artimañas, terminaron derrotados con sus propias trampas. Ahí quedó evidenciada la sabiduría de Dios en Él. Él sostiene en sus manos las riendas del universo y dirige todas las cosas con perfecta sabiduría. Todas y muchas cosas más son pruebas suficientes de que Cristo es la sabiduría de Dios, así como su poder. Lo único que nos queda hacer, mis hermanos, ¿qué cree que es? Es postrarnos ante Él. Es rendirnos en adoración a Él. Yo no entiendo cómo algunos en plena adoración están distraídos con otras cosas. Su cuerpo está aquí, pero su mente vagando por allá, en otro lugar, y no son capaces de rendir adoración a aquel que los salvó, aquel que su vida dio. No son capaces ni siquiera de levantar sus manos y expresar rendición a Él. Mis hermanos, deberíamos de andar de rodillas. De rodillas. Él es el único digno de toda la gloria. A Él le pertenece el poder eterno. En Él reside la sabiduría perfecta.
Él es nuestro Salvador, por Él estamos aquí. Él es nuestro libertador, Él es nuestro redentor. A Él debemos dar gloria siempre. No nos queda más que honrarlo, respetarlo, amarlo así como Él nos ha amado, obedecer todos y cada uno de sus mandamientos, dejar que gobierne cada área de nuestras vidas. Pero luego nos queremos hacer como los judíos y los griegos, sabios, ¿verdad? Delante de Él. No, Él es el todo en nosotros, nuestro sanador, nuestra roca inamovible, nuestro refugio en quien estamos seguros. Y si lo tenemos a Él, ¿qué cree? Lo tenemos todo. Esta es la intención de Pablo, que nuestra mirada se mantenga fija en Él. Sigue diciendo, 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que si acaso Dios tuviera algo de insensato, aún eso sería más sabio que los hombres. Y si acaso Dios tuviera algo de debilidad, esa debilidad es más fuerte que los hombres. Esto no quiere decir que Dios tenga insensatez o debilidad, sino que Pablo está haciendo una comparación para dar a entender la enorme diferencia que hay entre nosotros y Dios. Pablo está tratando de hacernos entender la grandeza de la sabiduría de Dios. Y si acaso Dios fuera débil, aún lo más débil de Dios es más fuerte que el hombre. Por ejemplo, ¿quién tú consideras que ha sido el hombre más sabio de la tierra? ¿Alguien me pudiera decir? ¿Salomón? ¿Quién más? Bueno, Jesús es, Él mismo es la sabiduría. Hombres de aquí de la tierra. ¿Abraham? ¿Einstein? Ese es el que quería oír. ¿Sócrates? Bueno, pues aún lo más insensato de Dios es más sabio que cualquiera de estos hombres. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? Que fue el hombre más sabio. Bueno, pues aún lo insensato de Dios es más sabio que estos hombres. Ahora comparémoslo con nosotros. ¿En dónde quedamos ante tal sabiduría y ante tal poder? Hombre, una hormiguita es más grande que nosotros ante Él. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está haciendo entender, o quiere que entendamos: cuán alto es Dios y cuán bajos somos nosotros los hombres. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. El término vocación se usa para referirse al llamado de la salvación de Dios para nosotros. Miren con atención que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Parafraseando esto, ustedes bien saben qué clase de personas eran cuando Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes saben que Dios no les aceptó como sus hijos porque fueran brillantes o ricos, inteligentes o poderosos, y fueron salvos a pesar de ellas. Dios no anda buscando sabios según la carne, poderosos ni mucho menos nobles, sino que 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, humillando a aquel que se siente muy sabio, al arrogante, al altivo. Nos conviene, mis hermanos, ser humildes ante Él, porque la supuesta sabiduría de los hombres hace vana la cruz de Cristo. 28, y lo vil
del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La gloria solo le pertenece al Señor. Y haciendo un paréntesis aquí, cabe mencionar lo que algunos sugieren cuando dice que Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado. Entonces algunos malinterpretan que Dios escoge a algunos para que se salven y a otros no. Pero eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo que está diciendo aquí es que Dios se glorifica aún en lo más necio y lo más débil. De otra manera, la obra de Cristo en la cruz solo sería para algunos, o para los más inteligentes, donde quedamos fuera tú y yo, pues, o los más educaditos, ¿no? Y no la gente común y corriente, como usted y como yo, ni los niños. Lo cual es una interpretación incorrecta, porque la obra de Cristo en la cruz fue para todos. Diga conmigo, para todos. En el llamado a la salvación no hay distinción. Son llamados tanto judíos como griegos, y aún la extensión de la salvación es para todos los hombres, para todo aquel que en él cree. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice aquí solo a los escogidos o a los 144,000 como dice la secta por ahí. No, sino a todo el mundo amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no tuvo que escoger lo mejorcito para anunciar su mensaje, sino que Dios usa lo más débil, porque el mensaje de la cruz depende de Él mismo y es para Él. Nadie puede decir, yo anuncio el evangelio porque Dios vio muchas cosas especiales en mí para que yo le sirva en el ministerio. Hoy sí, chuchis. Esa no es la intención de Pablo. La intención es que nadie se gloríe en sí mismo, sino en Cristo, porque hay que glorificar a Cristo. Ese es el mensaje. Dios es el que llama a los hombres a salvación y los conduce a Cristo para que sean salvos por Él. Y Él usa a quien Él quiere, hasta un burro. Y mire lo que dice a continuación, versículo 30 de 1 Corintios 1. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, como dice mi hermano allá, por pura gracia de Dios, que ahora estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow. No teníamos nada en nosotros, pero Dios escogió que a través de Cristo lo poseamos todo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. La primera bendición que se menciona aquí, que se alcanza en Cristo, es la sabiduría. Esto quiere decir que los creyentes reciben la sabiduría de Dios por medio de Cristo. No solo somos salvos por la sabiduría de Dios, sino que también recibimos de su sabiduría para reemplazar la nuestra. ¿Sí? Los verdaderos sabios de este mundo no son los que tienen la sabiduría del mundo, sino los que tienen la sabiduría del Señor. Los cristianos podemos decir sin orgullo ni jactancia que nos hemos hecho sabios en Cristo Jesús. Y Dios nos concede de su sabiduría para que Él mismo sea glorificado, para que pueda verse claramente que la sabiduría que tenemos los cristianos no es nuestra, sino que la obtenemos mediante su poder y su gracia.
Quien tiene a Cristo y vive a Cristo tiene la sabiduría de Dios, y esto será visto por otros en nuestra manera sabia de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de resolver situaciones difíciles, en nuestra manera de tomar sabias decisiones en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Nuestra unión con Cristo nos lleva a alcanzar sabiduría y conocimiento, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En segundo lugar, por medio de Cristo recibimos la justificación. Cristo es para el creyente, escuche bien esto, el que satisface las demandas de la justicia de Dios. Con su obra en la cruz canceló toda deuda que nos pertenecía a causa del pecado, y hoy tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay, ¿qué dice ahí? No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por un costo, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios nos declara justificados cuando depositamos nuestra fe sobre la única base redentora de Jesucristo hecha en la cruz. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y crece en la obra redentora de Cristo, Dios transfiere a Cristo todos tus pecados para declararte justificado en Él. Es ahí cuando la paz inunda nuestra alma, y ahora el trono de la ira se cambia en el de gracia y misericordia, para poder acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia delante de Él, donde encontraremos el oportuno socorro. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús se entregó a sí mismo por nuestra salvación, y Él ha resucitado. Si Él no hubiera resucitado, nuestra posición en Cristo no fuera posible, y nuestra justificación delante de Dios no hubiera sido alcanzada. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. Pero ¿sabe una cosa? Sí sabe, ¿verdad? Jesús resucitó, poniendo de manifiesto la consumación de la obra de redención hecha por Él. Dios acredita a su Hijo mediante la resurrección. Por tanto, así como lo entrega, así también lo resucita, siendo conocido como el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, ¿qué somos? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará?
moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Él es el testimonio real de tu salvación, es la obediencia a Cristo, que no es una opción en la vida cristiana, sino la forma misma natural de ella. La vida cristiana, luego de recibir la justificación, viene la santificación. El vínculo que hay entre el creyente con Cristo produce la liberación de sus pecados. Y ahora el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en cada uno de nosotros, el cual produce el fruto, que es lo que expresa y da evidencia que la santificación es real, mostrando el fruto del Espíritu. Es la evidencia, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo cual nadie puede alcanzar por un esfuerzo personal. Solo es posible andando en el Espíritu. De esta manera, el cristiano unido a Cristo puede presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Primera de Pedro 1:16: sed santos porque yo soy santo. Algunos piensan que la vida de santificación es imposible debido a la limitación del hombre. Si bien es cierto, ningún hombre va a ser impecable. Y aunque sabemos que vamos a seguir pecando, la diferencia es que tenemos a Cristo y su Espíritu Santo, que nos da el poder para irnos santificando cada vez más y más. Estamos llamados a ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Finalmente, Cristo fue hecho para el creyente redención. La redención es la liberación de un estado de esclavitud mediante el pago de un precio. Primera de Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre, mis hermanos, no era cualquier sangre, sino la preciosa sangre que pertenecía a un cordero sin mancha ni contaminación. Era lo más puro y lo más perfecto que se sacrificó por nuestra redención. La culpa que Él llevó no era su culpa, pero Él la llevó como si fuera suya. Dios puso nuestra cuenta en la cuenta de Él y le hizo pagar el castigo por ello. Toda la culpa de todos los pecados, de todos los que existen, fue imputada a Jesucristo. Y todo esto lo hizo por amor. Por amor. Primera de Corintios 1:31: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En conclusión, si hoy tenemos valor, es solamente porque estamos en Cristo, porque Él vive en nosotros. Él es el valor de nuestras vidas y nada más. No tienes nada en lo que puedas jactarte o gloriarte, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque en Cristo recibimos toda la sabiduría de Dios, su salvación, su justicia, su redención. Además nos santifica y nos da muchas bendiciones. Aún nos hace ser fuente de bendición para otras personas, para poder testificar y hablar de su palabra. Todo eso lo recibimos de Él y ahora nos gloriamos en Él. De Él y para Él es toda la gloria, la honra y el honor. Solo a Cristo. Nada es nuestro.
Todo procede de Él. Si nosotros nos mantenemos bien conectados con lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de su obra en la cruz, nos evitaremos muchos problemas y viviremos solo para darle la gloria a Él. Las divisiones en la iglesia de Corinto fue porque dejaron a Cristo de lado. Se olvidaron de Él y se olvidaron de sus bendiciones y se ocuparon más de sí mismo y de sus propios pensamientos, lo cual nos deja claro que sus vidas estaban alejadas de Dios. Pero el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Cristo debe de ser el todo. Sin Cristo simplemente no somos nada. Así que nunca olvidemos de dar gloria siempre a Cristo. Dejar de buscar lo de uno propio y buscar lo que es de Cristo. Todo lo que hemos recibido de Cristo ha sido por pura gracia y no por nuestros méritos propios. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Démosle siempre la gloria que solo a Él le pertenece con nuestro testimonio. ¿Entendió el mensaje? Muy bien, les invito a que se pongan de pie y hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por haber hablado una vez más, Señor, a nuestro corazón. Gracias por todo el amor que tú nos has dado a través de Jesucristo. Todo lo hemos recibido de ti, porque todo proviene de ti. Por tu gracia y por tu misericordia lo hemos recibido todo. Deudores somos, Señor, y nunca podremos pagar lo mucho que has hecho por nosotros. Solo te pedimos que nos ayudes para seguir siendo fieles a ti, poder amar a los que nos rodean. Llévate los celos, las envidias, las contiendas, los malos entendidos de este lugar, Señor. Que podamos menguar para que reines solo tú. Transfórmanos a tu imagen. Sigue moldeando tu carácter en cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Muy bien, mis hermanos, pues despídanse unos a otros y que Dios les bendiga a todos.